Tiempo. ¿Qué es esto? Todo lo que es y todo lo que fue y todo lo que será se encuentra en esta dimensión que todos conocemos como tiempo. El tiempo se compone de tres partes distintas: el pasado, el futuro y la breve y estrecha parte de la vida que cada uno experimenta, llamada el presente. Ese momento continuamente deslizándose entre dos aparentes eternidades, desde el lejano borde del pasado distante hasta el horizonte de un futuro misterioso sin fin. Hasta donde sabemos, la humanidad se limita a avanzar a través del tiempo, nunca a retroceder. Pero ¿y si fuera posible que una persona escapara a los límites del tiempo y lo detuviera en su curso y se moviera en él como quisiera? ¿Qué harías? ¿A dónde irías? ¿Viajarías al pasado lejano para ver la construcción de las pirámides? ¿O tal vez presenciar de cerca el nacimiento de Jesús? ¿O tal vez volver atrás en el tiempo para evitar el asesinato de Abraham Lincoln? Por otro lado, ¿qué harías si pudieras transportarte al futuro para avanzar a cualquier momento y anticipar el resultado de cada decisión que pudieras tomar? Para salir de la dimensión del tiempo y espacio y mirar bien a tu alrededor. ¿Quién no quisiera hacer eso? ¿Qué harías con esa clase de poder? ¿Es tan solo una fantasía desenfrenada? Quizás no del todo. Temprano a comienzos del siglo XX, Albert Einstein presentó al mundo la teoría de la relatividad. Más tarde, cuando se probó y se corroboró su veracidad, revolucionó nuestra comprensión del tiempo y espacio. Einstein descubrió que el tiempo se puede desacelerar o acelerar, dependiendo de qué tan rápido te muevas en relación con algo más. Por ejemplo, un astronauta en una nave que se aleja de la Tierra a casi la velocidad de la luz envejecería más despacio que su mellizo, que permaneció en la Tierra. Para cuando el astronauta regrese, su mellizo en la Tierra habría envejecido muchos años, en comparación al tiempo que él envejeció mientras estuvo en el espacio. El astronauta sentiría como si hubiera viajado al futuro. ¿Qué si hubiese un ser poderoso, libre de la restricción del tiempo? Un ser con poder absoluto sobre el tiempo y el espacio. Alguien que conozca el futuro mejor que tú conoces tu propio pasado. ¿Imposible? ¿Y si pudiera probarlo? Puedo hacerlo con este libro, la Biblia. Sus páginas contienen más de 2000 distintas predicciones comprobables. Si te dijera que más de 1800 de estas profecías ya se han cumplido, ¿te interesaría saber más? Quiero ser claro, la Biblia no es un almanaque que revela quién ganará la próxima serie mundial o cómo saber los números de la lotería. Pero sí responde las preguntas realmente importantes sobre nuestro futuro y tu futuro. Y aunque quizás ya sepas que la Biblia está llena de profecías, ¿sabes qué tan exactas han resultado dichas predicciones? Amárrate bien el cinturón, amigo. Estás a punto de descubrirlo. Destruye y construye reinos, pues su dominio es eterno. Reinos en el tiempo, las profecías bíblicas más grandes de la Biblia. En el principio, ¿ves? La Biblia habla del tiempo. Comencemos con un poco de contexto.
La Biblia es un libro compuesto por 66 libros, escrita por alrededor de 40 autores en 3 idiomas, en 3 continentes, en un periodo de alrededor de 1500 años. Sus autores fueron personas de todo tipo de clases: pastores, reyes, sacerdotes, gobernantes y pescadores, cada uno con una personalidad única. Escribieron a partir de bastantes experiencias diversas, algunos desde prisiones, otros desde palacios, algunos vivían en cuevas, otros cautivos en tierras extranjeras. Aún así, la Biblia ofrece un relato consistente, con un claro comienzo, un tema constante y un final lógico, todo en torno a un personaje central. Quizá por esto es que la Biblia es el libro más vendido en todos los tiempos, con más de 5.000 millones de copias distribuidas. Veamos la primera profecía. El Evangelio según Mateo relata que en el año 30 después de Cristo, Jesús predijo la destrucción de Jerusalén con gran detalle, 40 años antes que aconteciera. Señaló las inmensas y lustrosas piedras y columnas de mármol y sorprendió a los discípulos diciéndoles: les aseguro que no quedará una sola piedra sobre piedra, todo quedará destruido. Cuando Jesús predijo que no quedaría una sola piedra sobre piedra en el templo, ¿puedes imaginarte lo que sintieron los judíos de la época? Fue un proyecto de construcción que duró casi 100 años. Jerusalén es donde la presencia de Dios, el Shekinah de Dios, se encontraba en el templo. Dios estaba allí, literalmente allí. El templo fue la construcción más grande alguna vez realizada en el Imperio Romano. Era enorme. Por ejemplo, el Coliseo de Roma se emplaza en un predio de 6 acres. Cuando miras el monte del templo de Jerusalén, son 36 acres, 6 veces más grande. Los discípulos quedaron asombrados con esta predicción, dado que el templo era la joya de la corona. Se construyó con toneladas de grandes piedras preciosas. Una de las primeras piedras que aún se puede ver hoy es de más de 12 metros de largo por más de 4 metros de ancho y pesa más de 500 toneladas. Más que 100 elefantes. Pero la profecía de Jesús se hizo realidad. Según un reconocido historiador Josefo, durante la conquista de Jerusalén, cuando los soldados romanos prendieron fuego al templo, el calor extremo derritió el abundante oro que adornaba el sitio de adoración. Esto hizo que el metal precioso se licuara y las piedras de fundación también. Tras la batalla, los soldados romanos regresaron y removieron esas piedras para recuperar todo el oro. Como resultado de la destrucción, el tesoro del templo se usó para acuñar monedas romanas. Se denominaban monedas Judea Capta. Y existen cientos de clases y miles de versiones, en general de bronce, a veces de plata y a veces de oro, con una palmera que representaba a Judea y una mujer sentada, llorando, que representa a los judíos. Todas tienen la inscripción Judea Capta, que significa Judea conquistada. Esta generación no morirá hasta que todo esto suceda. Según el libro de Números, capítulo 32, versículo 13, una generación es de 40 años. Jesús lo predijo en el año 30 después de Cristo. Exactamente 40 años más tarde, en el año 70 después de Cristo, las fuerzas romanas destruyeron el templo. Asombrosamente, existe otra profecía bíblica sobre la lucha de los judíos con Roma, que precede la época de Jesús. El Señor traerá sobre ti gente de lejos, del cabo de la tierra que vuelve como águila, gente cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará niño, y te pondrá a cerco en todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y encantilados en que tú confías. Y en efecto, los romanos se abalanzaron sobre Jerusalén y sitiaron la ciudad. En línea con la profecía de Moisés, las banderas romanas tenían la imagen de águilas al resplandor del sol.
Hoy, lo único que queda del templo original es la estructura exterior, conocida como el Muro de los Lamentos. Lo que es interesante es que al caminar desde el Muro de los Lamentos hacia el sur, hay un camino lleno de piedras. Enormes capas de piedras rotas apiladas unas sobre otras, que fueron arrojadas allí. Hoy no hay duda histórica que los romanos lo destruyeron. Lo destruyeron en el año 70 después de Cristo, que culminó en ese siglo, y que fue el fin de un templo en Jerusalén. Eso habla de la validez de una profecía hecha hacia décadas por una persona que sabía que eso iba a suceder. Sion será arada como un campo, Jerusalén se convertirá en ruinas, el monte del templo será como las alturas de un bosque. El pueblo judío y la nación de Israel tienen una historia abrumadora. Ninguna otra nación del mundo ha sido desplazada tantas veces, sobreviviendo múltiples intentos de genocidio. Este pueblo fuerte y resistente ha renacido una y otra vez, reclamando su tierra y prosperando. Es increíble que hayan preservado su lengua e identidad únicas, aún después de casi 2000 años de esclavitud, persecución y dispersión mundial. Caerán al filo de la espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es notable que después de que los romanos les prohibieran estar allí, de que los cristianos y musulmanes les prohibieran estar allí, los judíos siempre han regresado a Jerusalén. Mucho antes del Estado de Israel, al menos hacia 1870, incluso hacia 1860 o 1850, los judíos eran un pueblo mayoritario en Jerusalén, bajo los otomanos. ¿Por qué? Porque ahí es donde querían ir. El Señor Dios dijo: tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a las que fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. En mayo de 1948, el Estado judío se restauró como nación independiente. Hoy día, este país relativamente pequeño se ha vuelto una potencia nuclear reconocida en el mundo, líder en innovación y tecnología. Jeremías 25 posee otra profecía asombrosa sobre la destrucción de Jerusalén y su milagrosa restauración. Y toda esta tierra será desolación y asombro, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. 600 años antes de Cristo, se predijo que debido a la desobediencia de la nación, Jerusalén sería conquistada, el templo judío destruido, y el pueblo sería tomado cautivo en Babilonia por 70 años. Esto sucedió en el año 607 a.C., cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquistó Jerusalén. El rey de los judíos, el sacerdocio y los nobles fueron llevados desde Jerusalén, desde Judea hasta Babilonia. Sabemos que estuvieron allí, llevaron con ellos sus libros sagrados, los 5 de Moisés y los otros. Y de algún modo, aquí es donde comienza el judaísmo, porque adoraban a Dios en Babilonia, no en Jerusalén. Llevaron a Dios con ellos, la adoración de Dios con ellos. Las crónicas de Babilonia son una serie de tablas, y una tabla en particular que está ahorita en el Museo Británico de Londres. La campaña 597 de Nabucodonosor se menciona por su nombre, y su conquista de Jerusalén y Judea se relatan en dicha crónica. La profecía sostuvo que volverían y reconstruirían la ciudad y el templo. Y justo a tiempo después de 70 años de cautiverio, en 537 a.C., el rey persa Ciro conquistó Babilonia, y en el primer año de su reino emitió un decreto que permitió al pueblo judío regresar a Jerusalén y reconstruir la ciudad. Cuando el rey Ciro, un persa, se convierte en rey, emite un decreto que permite a los nobles y al pueblo judío que estén en Babilonia regresar y reconstruir el templo. Él me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén,
que está en Judea. El que de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él. Que suba a Jerusalén que está en Judea y que edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es Dios que está en Jerusalén. De hecho, mira esto, en 1879 arqueólogos desterraron el cilindro de Ciro, que posee la política del rey de Persia, para repatriar pueblos conquistados como los judíos. El cilindro es uno de los hallazgos más asombrosos de Babilonia. Relata cuando Ciro llegó a la ciudad, es recibido por el pueblo y es considerado como un salvador, lo que es una ironía dado que conquistó Babilonia. Esdras nos da claros indicios en la Biblia de que ese pueblo, el momento en que el pueblo fue a Jerusalén para reconstruir y restablecerse en la tierra, justo como Jeremías predijo que ocurriría tras 70 años de cautiverio. Amigos, estamos a punto de ahondar en la profecía más espectacular e indiscutible de la Biblia que prueba la validez de su inspiración. En 10 versículos sorprendentes que contienen solo 340 palabras, esta profecía relata el ascenso y la caída de imperios, desde los tiempos de la antigua Babilonia hasta la segunda venida de Cristo. Una noche, hace más o menos 2500 años, el poderoso rey de Babilonia, Nabucodonosor, se quedó dormido mientras contemplaba la vasta gloria de su reino. Mientras este gran arquitecto de uno de los imperios más poderosos del mundo finalmente se quedó dormido, se preguntaba qué deparaba el futuro para su reino. Dios tomó esta oportunidad para revelarle a través de un vívido sueño no solo el destino final de su nación, sino el ascenso y la caída de los imperios del mundo, desde sus días hasta el fin de la historia de la tierra. En este increíble sueño profético descrito en Daniel capítulo 2, Dios le mostró a Nabucodonosor una estatua colosal con la cabeza hecha de oro, el pecho de plata, los muslos y el vientre de bronce, piernas hechas de hierro y los pies y dedos de arcilla y hierro. De repente una enorme piedra cayó de los cielos y aplastó al ídolo, volviéndolo trizas y polvo que luego el viento se llevó. Y la piedra se convierte en una gigantesca montaña que llena toda la tierra. Nabucodonosor sabía que no era un sueño común, así que el preocupado rey llamó a sus consejeros más sabios para que le relataran su sueño y le revelaran su significado. Por supuesto, no supieron el sueño del rey, pero Dios luego le otorgó el mismo sueño y su interpretación a un hombre judío viviendo en Babilonia, un joven llamado Daniel. Él se presentó ante el rey y relató los detalles exactos de su sueño, y luego dio la interpretación. El profeta divulgó los próximos 2 milenios de imperios mundiales que afectarían al pueblo de Dios, y hasta ahora todo ha sucedido según la predicción. Daniel dijo que la cabeza de oro representaba el reino de Nabucodonosor. Babilonia, que gobernaba el mundo desde el 612 hasta el 539 a.C., era uno de los imperios más ricos y poderosos de la antigüedad, uno que podía describirse como la cabeza de oro. Babilonia probablemente fue una de las ciudades más sofisticadas y opulentas alguna vez edificada hasta ese punto, y Nabucodonosor, que reinó durante más tiempo en la historia de Babilonia, reconstruyó la ciudad como vidriera para el mundo entero. La mayoría de las ciudades en el mundo antiguo eran aldeas con muros. Incluso Jerusalén en los tiempos del rey David era pequeña. Pero Babilonia era una ciudad aún por estándares modernos. La ciudad de Nínive, la capital asiria, era una ciudad de 2.9 millas cuadradas. Roma tenía 1 milla cuadrada. Y tienes Atenas, que por supuesto era como la capital de los filósofos, con 0.8 millas cuadradas. Y luego Babilonia con 4 millas cuadradas. Era 4 veces el tamaño de Roma. Lo que tenemos es esta gran ciudad, es arquitectura de lo más increíble. Tenemos la ciudad rodeada por 8 puertas. Cada una lleva el nombre de una deidad. La más famosa es la puerta de Ishtar, que ahora se encuentra en el Museo Borderichis de Berlín.
El río Éufrates atravesaba la ciudad. También había muros que rodeaban la ciudad. Eran muros dobles. El exterior tenía casi 7 metros de espesor. El interior casi 4 metros de espesor. Había una gran sociedad politeísta. Una gran civilización que quería conquistar el mundo. Y Nabucodonosor era la potencia y la fuerza detrás de todo esto. Daniel explicó al rey que Babilonia al final caería como potencia mundial y sería reemplazada por otro reino, uno representado por el pecho y los brazos de plata. Conducido por el rey Ciro en 539 a.C., el imperio medo-persa tomó Babilonia en una brillante maniobra militar. En una noche la inmensa ciudad fue conquistada con sus muros y puertas aún intactos. Más increíble aún, los detalles de esta victoria eran parte de la profecía de hacía 150 años atrás. Heródoto nos cuenta la historia. Nos cuenta que tras ahogarse su caballo, Ciro se enfureció con el río y decidió tomarlo. Hizo que sus soldados cavaran 550 canales para desviar el río y así destruir su cauce. Pero al hacerlo logró algo que lo ayudaría a conquistar la mismísima ciudad de Babilonia, y cuando desviaron el río pudieron marchar por debajo de los muros de la ciudad, ya que las compuertas del río quedaron abiertas. Entraron en la ciudad derrocando a la nación más poderosa del mundo. Y eso fue lo que hizo el ejército. Entraron, marcharon, pudieron abrir las puertas superiores y conquistar Babilonia en su totalidad. Algo impensado en ese momento. Pero eso es lo que auguraba la profecía. Y fue exactamente lo que sucedió. Esto le dice el Señor a su ungido, a Ciro, quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y desatar lomos de reyes para abrir a su paso las puertas y nunca más cerrarlas, para que sepas que soy yo, el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Ciro había sido nombrado 150 años antes. Aquí tenemos al profeta Isaías prediciendo el futuro y mediante inspiración divina nombra a la persona exacta que vendría a conquistar Babilonia según la profecía. En Isaías capítulo 44 tenemos esta maravillosa profecía en donde dice: a los ríos séquense, y yo secaré tus ríos, dice el Señor, y a Ciro mi pastor. Él cumplirá todo esto. Así que en este texto de 150 años antes del acontecimiento, vemos ya a Isaías que predice los medios exactos por los cuales Ciro tomaría la ciudad de Babilonia. Algo bastante increíble cuando pensamos en la profecía bíblica, que dice de Ciro: él es mi pastor y dará cumplimiento a mis deseos. Y dice a Jerusalén: será reconstruida, y al templo que se repongan los cimientos. Los persas adoran a un dios. Son monoteístas. Tienen ese punto en común con los judíos. Es probable que haya un punto de entendimiento allí. Con Ciro y su conquista de Babilonia, se abre paso al periodo del imperio medo-persa, que existe del 539 al 331. Cuando llega Medo-Persa es casi como si hubo un cambio. Pasaron del oro a la plata. La plata se volvió la moneda común. Y si bien antes había plata en Babilonia, no tenían mucho uso por la plata, ya que había tanto oro. Así la plata fue la moneda de comercio con otras naciones. Y esa fue la forma común de referirse a los medos persas, como el imperio de plata. Después de ti surgirá un tercer reino de bronce y dominará sobre toda la tierra. Todos los eruditos religiosos concuerdan en que el reino de bronce, la imagen, simboliza Grecia. Llegaron al poder cuando Alejandro Magno conquistó a los persas en la batalla de Arbela en el año 331 a.C. A menudo se describe a Alejandro Magno como griego, y estrictamente hablando, así era. Fue educado por Aristóteles, era un joven gobernante muy carismático. Su padre Filipos II de Macedonia fue asesinado, y Alejandro tomó el poder y de inmediato comenzó a soñar en hacer realidad los objetivos de su padre, conquistar el imperio persa. Alejandro Magno fue coronado rey con solo 18 años, porque era un prodigio militar. De hecho, en la actualidad, Alejandro Magno es sinónimo de genialidad y conquista militar.
Al llegar a una ciudad le decían: ¿por qué hemos de rendirnos ante ti? Y una de las historias cuenta que había una ciudad al borde de un precipicio, y le dijo a sus hombres: marchen hacia el precipicio, hacia su muerte en el mar. Y obedientemente los hombres comenzaron a marchar y a arrojarse. Alejandro Magno dijo: si mis hombres están tan dispuestos a obedecerme, no hay forma de que no conquistemos vuestra ciudad. Y esa ciudad en particular simplemente se rindió. Logró en muy poco tiempo lo que otros no pudieron lograr en toda una vida. Y en una serie de campañas tras coronarse rey de Egipto, continuó avanzando al este y se encontró con el rey de Persia, Darío III. Alejandro no lo persigue cuando escapa al este a su tierra. Alejandro se dirige al sur porque quiere ocupar las tierras costeras, lo que hoy sería Palestina y luego Egipto. Pero para seguir avanzando debe conquistar Tiro. Destruirán los muros de Tiro y derribarán sus torres. Hasta los escombros barreré de su lugar, la dejaré como roca desnuda. Quedará en medio del mar como un tendedero de redes. Yo, el Señor Omnipotente, lo digo. Por más de un milenio, desde el año 1500 a.C., los fenicios fueron la potencia naval indiscutible del mundo antiguo. Crearon y controlaron una gran cantidad de puertos comerciales a lo largo de todo el mar Mediterráneo. De hecho, los fenicios son considerados tan expertos, por lo que se los lleva a los puertos del Mar Rojo. La Biblia describe a Salomón llevando a los marineros del rey de Tiro para llevar sus flotas por el Mar Rojo. En 597 a.C., el profeta Ezequiel predijo que cada edificio de la ciudad de Tiro sería derribado por un ejército invasor. De hecho, se arrojaría cada piedra al mar. Tiro fue una ciudad maravillosa durante esa época. Fue una de las ciudades comerciales más grandes de su época. Y aquí surgía esta profecía de la caída de esta gran ciudad. Ni Alejandro Magno parecía poder derribarla. La sitió durante 7 meses y luego se le ocurrió un plan. Entonces Alejandro dijo: bien, si están en el mar, solo tendré que llevarles la tierra. Entonces utilizó los bloques de la vieja ciudad, las grandes rocas, las arrojó al mar y construyó una calzada para poder superar los muros de la nueva ciudad en donde se encontraba la isla. Y así podría desplegar a su ejército. Tiro es atacada, destruida por completo. Eso fue el cumplimiento exacto de la profecía, ya que decía que se arrojarían piedras al mar y quedarían como un tendedero de redes. Eso fue exactamente lo que sucedió. Tengan en mente que la idea que los griegos dominarían el mundo era una predicción muy audaz. Recuerden que en el momento en que Daniel hizo su profecía, Grecia era un montón de tribus en guerra con muy poca influencia en el mundo. Grecia permaneció en el poder hasta alrededor del año 168 a.C., hasta llegar a ser conquistada por la siguiente potencia mundial que estaba por llegar. El cuarto reino será fuerte como el hierro, por lo mismo que el hierro lo desmenuza y lo pulveriza todo, porque como el hierro que quebranta todas las cosas, así él desmenuzará y quebrantará. ¿Quién siguió a Grecia? Es un hecho indiscutido de la historia que la monarquía de hierro de Roma la conquistó y gozó de su supremacía durante los siguientes 600 años. Una vez que aparece el hierro, el principal efecto especial en términos militares es la considerable caída del precio de las armas. Entonces, el precio de producir una punta de flecha de hierro o una punta de lanza de hierro o un casco de hierro es mucho menor que el del bronce. Principalmente porque el bronce contiene estaño, y este metal solo podía obtenerse en 2 lugares en el mundo antiguo: Afganistán, o lo que hoy se conoce como tal, y lo que hoy llamamos Cornwall, en Inglaterra, y su comercio era muy costoso, así que la edad de hierro redujo el precio de la guerra, lo cual significa que creciente el tamaño de los ejércitos. Roma era violenta, eran despiadados, estaban decididos a conquistar a donde fuera, y eran como el hierro, quebrantaban todo en su camino, y eran... Cuando el Imperio Romano comenzó a caer en el 476 después de Cristo, no fue tomada por una sola potencia. Más bien, varias tribus bárbaras conquistaron Roma y desmenuzaron la nación, tal como lo profetizó Daniel. Fueron varias las razones por las cuales Roma perdió su poderío. Hubo invasiones bárbaras del norte, Roma incurrió en muchos gastos,
Roma se disolvió realmente. Tuvo muchos problemas internos. Y a medida que Roma se desintegraba, sabemos de al menos 10 tribus que ingresaron y tomaron parte del Imperio Romano. Eso obligó la evacuación del emperador Constantino de Roma, que debió partir al este para establecer un nuevo centro para su imperio, Constantinopla. 10 de estas tribus originales se convirtieron luego en las naciones de la Europa moderna. Se les conoció como los ostrogodos, los visigodos, los francos, los vándalos, los alamanes, los suevos, los anglosajones, los érulos, los lombardos y los burgundios. 7 de estas tribus aún existen en Europa. Por ejemplo, los anglosajones se convirtieron en los ingleses, los francos en franceses, los alemanes en alemanes y los lombardos en italianos. Y donde viste que los pies y los dedos eran en parte barro del alfarero y en parte hierro, no se utiliza una parte con la otra, del mismo modo que el hierro no se mezcla con el barro, mediante matrimonios, alianzas, tratados. Muchas potencias quisieron en vano reunir el continente europeo. A lo largo de la historia, líderes como Carlomagno, Napoleón, Kaiser Wilhelm, Mussolini y Hitler lucharon por rehacer la gloria del antiguo imperio romano. Pero acechados por las palabras de la profecía de Daniel, no se unirá una parte con la otra. Todos fracasaron. Como es de esperar, muchos incrédulos dijeron que las profecías del estado de Daniel eran tan precisas que debían escribirse después de los eventos. Pero el sorprendente hallazgo de un joven pastor en el año 1946 cambió todo. Un joven pastor beduino salió con sus amigos a pastar sus ovejas y a arrojar piedras, algo habitual en los jóvenes. Vio una abertura en la roca, estaba de pie frente a ella, tomó una piedra y por supuesto la arrojó hacia adentro. Al caer dentro de la cueva, escuchó el ruido de cerámica que se rompía, un ruido bastante singular. Encontró vasijas llenas de papiros en el fondo de la cueva. Llevó uno o dos consigo y se los mostró a su familia. Ellos lo llevaron al mercader de antigüedades de Belén y de allí pasaron a Jerusalén. Finalmente alguien reconoció de qué se trataba y se realizó una expedición a las cuevas de Qumran. En total se encontraron 1000 manuscritos diferentes y existen papiros completos como el famoso papiro de Isaías. Todos datan aproximadamente de 250 a 70 después de Cristo. El papiro de Isaías se conservó los 66 capítulos y es prácticamente igual al libro de Isaías que tenemos en la actualidad. No hay diferencias teológicas, no hay grandes diferencias históricas. Un arqueólogo fue a examinar los manuscritos del Mar Muerto, los comparó con nuestra Biblia y cuando observó la evidencia, dijo, los libros del Antiguo Testamento son tan antiguos y precisos como decíamos que eran. El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto y de otros hallazgos brindan pruebas irrefutables de que la profecía de Daniel fue escrita mucho antes que los hechos que él predijo. Varias veces en la Biblia, Dios predijo el surgimiento y la caída de reinos, por lo que cuando sucede, sabemos que Él tiene el futuro en sus manos. Por ejemplo, la ciudad de Babilonia, su pueblo y casi todo el mundo creía que la ciudad era indestructible. Sin embargo, Dios predijo: Babilonia, la gloria de los reinos, la hermosura y el orgullo de los caldeos, vendrá a ser como cuando destruyó Dios a Sodoma y Gomorra. Nunca jamás será habitada, ni morarán en ella de generación en generación. Como ya sabemos, Babilonia fue despojada de su poder a manos de Ciro, el rey persa. Pero
volvió a resurgir. Cuando Saddam Hussein llegó al poder en Irak, soñó en reconstruir y repoblar la antigua ciudad de Babilonia. Quería hacerlo para malograr la profecía bíblica y para desacreditar a la nación de Israel. Decía que los grandes palacios de Babilonia y sus legendarios jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo, surgirían del desierto. Pero la historia recién demuestra cómo se esfumaron sus planes. En la primera guerra del Golfo en Irak, y Babilonia hasta la fecha continúa sin ser reconstruida. Solo unos pocos turistas visitan sus ruinas. Al sudeste de Israel, a la margen del río más largo del mundo, se encontraba el reino de Egipto, con sus grandes pirámides, sus templos colosales y agricultura todo el año. Parecía que Egipto perduraría como superpotencia a lo largo de toda la historia. Sin embargo, durante el momento más álgido del poder egipcio, la Biblia predijo audazmente que el reino no volvería a tener una posición dominante entre las naciones del mundo. El profeta Ezequiel declaró: y haré tornar el cautiverio de Egipto y los haré volver a la tierra de Patros, tierra de su origen, y allí serán un reino despreciable. Será el más despreciable de los reinos y no se alzará más sobre las naciones, porque yo lo disminuiré para que no tengan más dominio sobre las naciones. El antiguo Egipto fue una de las civilizaciones más conocidas por miles de años. Egipto dominó una gran parte del mundo antiguo. Se hicieron campañas en Canaán durante el periodo del Nuevo Reino, cuando faraones como Tumosis II y Ramsés III se hicieron renombre. Mucho antes de esto, por supuesto, se construyeron las pirámides en los comienzos de la historia egipcia, pero a medida que Egipto avanza encontramos una caída en la antigua cultura egipcia. Esa caída ocurre con las dinastías y con el paso del tiempo. Y finalmente, Egipto termina perdiendo su prominencia. Egipto no es en la actualidad lo que solía ser en la antigüedad y aún se puede ver las pirámides de pie en esa enorme ciudad llamada Cairo. Pero a menudo pensamos en que lo lograron los pueblos antiguos y lo distinto que es hoy al compararlo con esa gloriosa época de la historia. El imperio asirio alguna vez dominó el Medio Oriente, que comprende más de 500.000 de millas cuadradas. La antigua ciudad capital de Nínive se ubicaba del lado este del río Tigris, justo enfrente de lo que hoy conocemos como Mosul, en Irak. Quizás recuerden que tras estar 3 días en el vientre de la ballena, el profeta Jonás debió advertir a los habitantes de Nínive que se arrepintieran. Si bien se puso en marcha un renacimiento, no perduró, y Nínive cayó en un estado de violencia e inmoralidad que atormentaría a sus vecinos judíos. Como señal del juicio de Dios, en el 615 a.C., el profeta Nahum predijo con gran detalle la futura destrucción de Nínive. Pues mientras están como espinos entretejidos como los que están empapados en bebidas, serán devorados como hojarasca completamente seca. Esto sucedió 3 años después, en el 612 a.C., en manos de los babilonios. Aquí hay algunos puntos destacados de la profecía de Nahum. Nínive quedaría devastada, en parte por fuertes lluvias y también inundaciones. Los comandantes del ejército escaparían, y esto también sucedió. Un incendio destruiría la ciudad. Y aún más notable, la ciudad no volvería a levantarse. Nínive no vuelve a construirse como ciudad. El gran sigurat de Nínive, el palacio de Nínive, ninguno de ellos fue reconstruido. Para obtener una perspectiva de estas predicciones, los profetas de la Biblia predijeron que las principales ciudades de Babilonia, Tiro y Nínive quedarían destruidas y nunca más renacerían. Y así fue. Sin embargo, Jerusalén fue destruida y reconstruida 27 veces y aún perdura el día de hoy. Una y otra vez la historia ratifica la Biblia. Además, casi todos los nombres de reyes, generales y líderes bíblicos fueron confirmados y aceptados por la arqueología moderna. Pero el verdadero foco central de toda profecía bíblica es una persona. Jesús es el tema central de las Escrituras.
La Biblia relata su historia, comienza y termina con Cristo. Por lo tanto, no debería sorprendernos encontrar profecías acerca de la llegada del Mesías en el Antiguo Testamento. Quizás sea el momento de repasarlo rápidamente. En realidad, la Biblia está dividida en dos colecciones de libros. El Antiguo Testamento contiene 39 libros, que incluyen también la ley de Moisés, las historias, las profecías y los escritos sagrados, que tuvieron lugar antes del nacimiento de Jesús. La última colección de 27 libros contiene el Nuevo Testamento. Cubre la historia del nacimiento, la vida y las enseñanzas de Jesús. Luego, siguen las escrituras de los apóstoles y las profecías de Apocalipsis. Resulta increíble que dispersas por todo el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías que predicen la llegada de Cristo, algunas con detalle asombroso. En el Nuevo Testamento encontramos un relato sorprendente del cumplimiento de todas estas profecías. Ahora, recuerden que alrededor de 400 años separan el final del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento. Me gustaría también mencionar que sabemos con certeza, a partir del descubrimiento y la fecha de los manuscritos del Mar Muerto, que todo esto fue escrito mucho antes que sucediera. Tomemos un instante para analizar algunas de estas increíbles profecías. Cada año, más de 1.000 millones de cristianos celebran la llegada de Jesús, aunque según las Escrituras, es poco probable que Jesús haya nacido el 25 de diciembre. Queda claro que su nacimiento fue vaticinado y esperado. Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judea, saldrá el que gobernará Israel. Tus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Lo que es sorprendentemente, para que esta profecía se vuelva real, Dios tendría que reubicar a José desde su ciudad natal en Nazaret y llevarlos a él y a María 70 millas al sur de Belén, ciudad natal de la familia de José. La historia muestra que este censo tuvo lugar alrededor del 4 a.C. Después que Jesús nació en Belén de Judea en tiempo del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente y preguntaron: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. La Biblia no solo predijo específicamente dónde nacería Jesús, sino que indica dónde comenzaría su ministerio. Esta vez la profecía viene del libro de Daniel. Habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del Mesías. Después de eso habrá 62 semanas más. En primer lugar, recuerden que el calcular una profecía hebrea, un día simboliza en verdad un año. Este principio puede encontrarse en Ezequiel 4:6. Eso significa que las primeras 7 semanas y 62 semanas, o 69 en total, deben entenderse como 483 años. Eso nos lleva exactamente al año 27 después de Cristo. Ese fue el mismo año en que Jesús fue bautizado a los 30 años. E inició su ministerio. Es increíble que esta profecía se hizo durante el cautiverio de los judíos en Babilonia, más de 500 años antes del nacimiento de Cristo. Un sorprendente cumplimiento que jamás podría considerarse una casualidad. Muchos intérpretes observaron que el principio del día por año queda realmente confirmado, en especial por la profecía de las 70 semanas. La profecía indica que pasarían equivalentes a 483 años hasta la llegada del Mesías. En Lucas capítulo 3, él habla sobre la llegada de Juan el Bautista y dice: en el año 15 del reinado de Tiberio César. Tiberio comenzó su único reinado al morir Augusto César en el 14 después de Cristo. Si analizamos el tiempo en que Juan el Bautista inició su ministerio y luego vino a Jesús y fue bautizado poco después, vemos que llegamos al 27 después de Cristo. La profecía dice la llegada del Mesías. Y la palabra Mesías en hebreo significa el ungido. ¿Existió una unción de Jesús en el 27 después de Cristo? Sí, la hubo. Si leemos Hechos 10, versículo 38, vemos que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. El profeta Isaías predijo en el Antiguo Testamento, 700 años antes que realmente sucediera, que Jesús nacería de una virgen. Por tanto, el Señor mismo les dará una señal. La virgen concebirá y dará a luz un hijo,
y lo llamará Emmanuel. Quiero que presten atención a dos cosas notables. Una virgen que da a luz y un nacimiento en Belén. Estas son cosas que Jesús jamás habría podido manipular. Jesús jamás podría haber dicho, intentaré cumplir esa profecía, porque uno no puede elegir cómo nacer o dónde nacer. Y sin embargo, estos dos actos ocurrieron en la vida de Jesús. Una profecía del Antiguo Testamento predijo que el nacimiento del Mesías estaría asociado con un evento genocida. Se oye un grito en Ramá, lamentos y amargo llanto. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Debido a este violento intento de tomar la vida del bebé Jesús, sus padres fueron obligados a escapar a Egipto por seguridad. Levantándose pues, tomó de noche al niño y a su madre y partió para Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo dicho por el Señor de Herodes, por medio del profeta que dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Y así fue como la nación judía fue a Egipto. Y ahora debían partir de Egipto. Y Jesús va a Egipto, al exilio, y luego sale del exilio. Sin duda, algunas de las profecías más sorprendentes respecto a Cristo son las que encontramos en el libro de Isaías, que pone énfasis en los detalles de su ministerio. Estas profecías hablaban sobre lo que Jesús hizo en realidad. Trajo esperanza, trajo sanación, fue luz para los paganos, fue capaz de sanar a los ciegos, pudo liberar a los presos. Y cita otro pasaje de Isaías en Isaías 35 sobre la sanación del hombre ciego y el cojo y dice, observen, luego continúa con lo que estaba diciendo, sanando a los ciegos y también a los cojos. Anula las maldiciones por haber roto el pacto y traerá sanación para que puedan experimentar una vez más la gracia de Dios. Jesús reveló gran poder durante su ministerio. Sanó a los enfermos, calmó las tormentas, incluso revivió a los muertos. Y aún así, los autores de la Biblia predijeron y documentaron que a pesar de su increíble poder y autoridad, aún sería un humilde y modesto servidor, un modelo digno de imitar. Por ejemplo, en Zacarías 9, verso 9, leemos: Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. 500 años antes de la llegada de Jesús, Zacarías dio una profecía. Dijo que vendría un rey montado sobre un asno, y eso se convirtió en una tradición. Entonces, al entrar a Jerusalén, con la multitud que gritaba aleluya y extendiendo sus mantos ante él, la gente entendió porque hubieron pensado, Jesús se está posicionando como un rey, está por iniciar un golpe de estado. Pero Jesús no era esa clase de rey. Jesús parece haber escogido montar un asno para declarar que era un rey antes de ir a la cruz. Este sorprendente hecho fue presenciado por miles de personas solo unos pocos días antes de la crucifixión de Jesús. Y aún así, se hubiera podido discutir con facilidad. Sin embargo, el autor que presenció el hecho lo escribe como una historia. No hay nada más contundente que las profecías sobre traición, el juicio, la crucifixión y la resurrección de Jesús. Primeramente, el Antiguo Testamento predijo que el Mesías sería traicionado por un amigo después de compartir el pan con él. Como todos sabemos, Judas traicionó a Jesús justo después de la última cena. Jesús vaticinó dicha traición. Esto verdaderamente conmocionó a sus discípulos. Alguien que es parte del círculo interno es un traidor y traiciona esa confianza. Hay una razón por la cual las personas no nombran a sus hijos Judas. Hasta mi mejor amigo en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo se ha vuelto en mi contra.
De hecho, el Antiguo Testamento predijo el precio exacto que se pagaría por traicionar al Mesías. Si les parece bien, páguenme mi jornal. Y me pagaron solo 30 monedas de plata. Esta predicción increíblemente precisa va un paso más allá. El profeta Zacarías predijo cómo se habría de utilizar el dinero manchado de sangre para traicionar a Jesús. Luego el Señor me dijo, échalo al tesorero, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 monedas de plata y las entregué al tesorero del templo del Señor. Cuando Judas se da cuenta que Jesús no será liberado, se llena de remordimiento. Está conmocionado por lo que hizo. De repente toma conciencia que traicionó a su maestro. Entonces vuelve al sacerdote con el dinero. Le dice, he traicionado sangre inocente. Y respondieron, ¿y eso a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces arrojó las monedas de plata en el templo y partió. Se fue y se ahorcó. Pero los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron, la ley no permite echar esto al tesoro porque es el precio de sangre. Así que resolvieron comprar con eso el campo del alfarero para sepultar allí a los extranjeros. Volvamos ahora a Jesús. Allí está Jesús de pie delante de Pilato. Se rehúsa a defenderse. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. El autor del universo es ridiculizado, atormentado y aún así permanece en silencio, de forma tal que sorprende a Pilato, el cínico romano, como algo extraordinario. Esto no se parece a nada que haya visto antes. Es muy claro que Jesús va a la cruz de forma voluntaria y que ve su muerte al igual que los autores del Evangelio, como la culminación de la salvación. 1000 años antes de la crucifixión, el rey David vaticinó la ejecución del Mesías. Como perros de presa me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Vemos que Jesús está allí en la cruz, con un grupo de personas a su alrededor que se burlan, empleando las mismas palabras de Salmos 22. Encontramos sus ropas repartidas. La intensidad del dolor es literalmente inimaginable. Así debía ser. Fue torturado a muerte. Entonces, si la intención era terminar un movimiento, esto es lo que se tendría que hacer. Resulta notable que, en realidad, no es el fin del movimiento de Jesús, es en verdad el inicio. La buena noticia sobre Jesús es que la tumba no podía retenerlo. Como registran los 4 evangelios, quedó documentado que durante 40 días tras su muerte, cientos de testigos vieron y tocaron y escucharon al hombre que había sido crucificado y sepultado. Al volver las mujeres dijeron, vimos a Jesús. Sí, claro. Pero ellos no les creyeron en ningún momento. Hasta que el mismo Jesús le dijo, miren, vean mis manos, y aquí las marcas de los clavos. Nadie más en la historia pretende haber sido resucitado de entre los muertos. Sabemos lo extraordinario que es, porque cuando los primeros cristianos comenzaron a proclamarlo, las personas lo consideraron tonto. ¿Por qué dirían los discípulos algo tan escandaloso? Algo tan poco común si no fuera realmente cierto. Tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Incluso el historiador judío Flavio Josefo se refiere a la resurrección de Jesús y a su influencia en el pueblo en su diario de la historia judía. Apareció por aquel entonces Jesús, un hombre sabio, si es que debe llamársele hombre, pues realizaba obras asombrosas y era maestro de personas que aceptaban con gusto la verdad. Arrastrando tras de sí a muchos judíos, era el Mesías. Y cuando Pilato lo condenó al suplicio de la cruz, tras ser acusado por los personajes más influyentes de su pueblo, no dejaron de amarlo aquellos que ya antes lo amaban. Se les apareció vivo otra vez al tercer día, pues estas y muchísimas otras maravillas habían dicho de él los profetas de Dios.
Ha sido un viaje extraordinario ver la cantidad de predicciones de la Biblia que se volvieron totalmente realidad. Desde el auge y la caída de las naciones hasta el ministerio de Mesías, descubrimos pruebas indiscutibles de que la Biblia viene de la mano de aquel que no está limitado por el tiempo o el espacio. Que la Biblia es una comunicación sobrenatural de Dios para con el hombre. Pero ¿por qué es esto tan importante? ¿Cómo influye en la actualidad? ¿Tiene la Biblia algo que decir sobre los tiempos caóticos en que estamos viviendo? El libro de Daniel hace una predicción profunda de las personas de nuestra época. En relación con los últimos días, el profeta dijo: Daniel, guarda estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. No se necesita ser un erudito para darse cuenta que esto es real en formas en que ni siquiera Daniel lo hubiera podido imaginar. Solo en una vida, el conocimiento desbordó más allá del entendimiento. En la medicina, la agricultura, el transporte y la electrónica digital. Imagínense tener que explicarle al profeta Daniel cómo hacer una búsqueda de Google desde el teléfono celular y qué hay sobre correr de aquí para allá. Después de más de 6.000 años de montar a caballo, las personas pueden ahora viajar en avión a velocidades supersónicas. Nuestra última profecía hablará sobre una predicción hecha por Jesús. Alrededor de una semana antes de su crucifixión, Jesús predijo: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo, como testimonio a toda la nación, y entonces vendrá el fin. ¿Se imaginan la respuesta de las personas en esa época al escuchar esta audaz profecía? Jesús, ¿quién se creía? Aquí estaba este pobre carpintero sin educación, que nació en un establo, que nunca escribió un libro, sin vínculos políticos, prediciendo que sus enseñanzas darían vuelta al mundo. Pero lo que es aún más extraordinario es la segunda mitad de esta profecía. Jesús nos dice sin ambigüedades que una vez que su mensaje se difunda por todo el mundo, entonces llegará el fin. Actualmente, cientos de satélites que dan vueltas por el planeta nos brindan una comunicación global casi instantánea. A través de la radio, la televisión, el internet, se transmite el evangelio a todo el mundo. Anteriormente en este programa hablamos del sueño de Nabucodonosor. En esta imagen de Daniel capítulo 2 representaba las diferentes potencias mundiales hasta nuestros tiempos. Y si recuerdan, al finalizar el sueño cae una enorme piedra desde los cielos y destruye la imagen y luego la hace pedazos. ¿A quién representa esta piedra? ¿Y qué es ese gran poder que destruye esta imagen? Es Jesucristo, la roca de los siglos. Toda la historia se dirige ahora hacia el dramático final, cuando el Hijo de Dios regrese con poder y gran gloria. La profecía se cumple cuando casi lleguemos al final de los tiempos. Queda tan solo una pregunta importante por responder. ¿Están preparados para el suceso más grande de la historia de este mundo? ¿Están preparados para la llegada de Jesús? Amigos, ustedes pueden estarlo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Acudamos a Él con oración y pidámosle perdón por nuestros pecados y nuestra salvación. Su promesa es lo que hará. Entonces, en lugar de tener un sinfín sin esperanza, podrán tener esperanza sin fin. Pero el momento es ahora. Hoy es el día. ¿Por qué no le preguntan ahora mismo?